semana pasada, como dije, el anterior se habló de la ortodoxia católica después de la Reforma, ¿verdad? Porque después de la Reforma los católicos quedaron muy heridos, muy lastimados, y desde luego, en cierta medida, establecieron entonces cuáles eran las reglas que ellos iban a tener para separar a los católicos protestantes que habían salido de ellos y decirles: ya ustedes no son de nosotros, ¿no? Era una excomulgación. O sea, parte de la ortodoxia lo que hace es establecer las reglas del juego, del pensamiento teológico de una denominación. Eso es lo que hace la ortodoxia. Las reglas de juego, nuestras doctrinas son estas. Quien quiera ser católico tiene que regirse por estas doctrinas. Quien quiera ser calvinista, quien quiera ser luterano, quien quiera ser metodista, pues hay unas reglas. O sea, entonces, la ortodoxia tiene ese propósito. A la misma vez, afirmar lo que la doctrina promulga, precisamente, indistintamente haya creado el conflicto o no lo haya creado. Pero eso es lo que creemos y eso es lo que vamos a sostener de aquí en adelante. Ya los que se fueron, ahora aglutinamos nuestra fuerza y de aquí en adelante todo el que se una a nosotros tiene que pensar como nosotros pensamos y tiene que creer como nosotros creemos. En el caso de los católicos, pues sucedió de esta forma, para separar a los protestantes que ya habían tomado su ruta. En el caso de los protestantes, pues lo hicieron porque ya necesariamente los protestantes no se pusieron de acuerdo. La razón por la que los protestantes no se pusieron de acuerdo no era porque eran protestantes a la quinta potencia, es porque una de las reglas del protestantismo era que la Biblia tenía que estar al alcance de todos. Y desde luego, al alcance de todos, pues todo el mundo empezó a leerla y cada uno empezó a interpretar de acuerdo a su óptica y a su apreciación. Cuando se reunían, Dios te bendiga, cuando se reunían para trabajar con los asuntos, se descubrían que pensaban igual. En un sinnúmero de cosas había unidad teológica, pero en otras no existía la unidad teológica. Y lo que es doloroso es que en aquellas cosas que no eran esenciales para la fe, fue precisamente donde se dividieron. Por ejemplo, los luteranos fueron los primeros que establecieron su ortodoxia, diciendo: no, nosotros creemos así, y ya necesariamente si Calvino cree de manera distinta, pues Dios te bendiga, nos podemos saludar, nos podemos ver, pero hasta aquí. Y así sucesivamente, pues los reformados, los de Suiza, con Zwinglio, y desde luego Calvino, acá con su gente en Gran Bretaña, pues también hizo su ortodoxia. En el caso... ¿Usted podría dar la definición de calvinismo? Sí, con eso es que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar con calvinismo y arminianismo. ¿Y Arminio de dónde es? Arminio es holandés. Bueno. Es holandés. Ok. Calvinismo. La ortodoxia calvinista tardó en llegar hasta el siglo XVII. Fue en el siglo XVII donde empieza a desarrollarse. Y se desarrolla, pues porque ya necesariamente Calvino fue el teólogo más prominente dentro del movimiento protestante después de Lutero, brillantísimo por demás y con un poder de oratoria increíble y con una capacidad intelectual avasalladora. Y desde luego, pues prácticamente todos los cristianos, como se invocaba a la doctrina de San Agustín, que la Iglesia Católica no siguió Por completo. no siguió por completo. La O sea, gracia, no, la Iglesia Católica no siguió la doctrina de San Agustín por completo, el aspecto de la gracia. Entonces, desde luego, como Calvino introduce lo que los católicos no habían aceptado de San Agustín, aún diciendo que San Agustín es su teólogo por excelencia, pues ya necesariamente, pues todos los protestantes básicamente pensaban más o menos como Calvino. Las cosas empiezan a cambiar luego, y empieza a cambiar prácticamente luego que Calvino muere. Entonces empiezan a aparecer otros teólogos
que empiezan a ver las posturas de Calvino y a ponerle signos de interrogación, como por ejemplo uno que mencionamos mucho que se llamaba Jacobo Arminio, ¿verdad? Hoy en día el cristianismo está entre arminianos y calvinistas. La gente a veces me pregunta, ¿y la iglesia de ustedes qué es? Le digo, pues nosotros somos calvinistas y somos arminianos. Pues los que son calvinistas los respetamos, son nuestros hermanos, trabajamos juntos, bendecimos al Señor juntos. Adoramos. En 23 años que yo como pastor nunca hemos tenido un problema, porque cuando nosotros trabajemos esto hoy, vamos a descubrir que si a Calvino y Arminio le hubieran dado la oportunidad a ellos dos juntos de discutir el problema, lo hubieran resuelto. Quienes los complicaron, Fueron los lo seguidores. hicieron lo difícil, fueron los seguidores, por unas razones políticas, que las vamos a ver, más que doctrinales y más que espirituales, fueron razones políticas, y lo vamos a ver hoy. Así que, ¿cómo es que se desarrolla la ortodoxia reformada? La ortodoxia reformada se desarrolla para combatir en alguna medida las nuevas corrientes que están surgiendo de cuestionamiento a el calvinismo. Para ello se crearon dos asambleas, una que se llamó el Sínodo de Dordrecht. Puede ser que estos son holandeses, tienen un idioma que a veces es un poquito difícil de explicar, de pronunciar. Y la otra asamblea fue la asamblea de Westminster. Estas dos asambleas son las que crean la ortodoxia reformada. Ahora, ¿qué provocó estas dos asambleas para que se creara la ortodoxia de Calvino? Pues estas dos asambleas fueron provocadas como consecuencia de un señor llamado Jacobo Arminio. Ay, apareció. Jacobo Arminio era pastor y era profesor holandés, profesor de teología, cuya formación teológica inclusive había sido profundamente calvinista. Es decir, Jacobo Arminio era de tradición calvinista. De hecho, estudió bajo la dirección de Teodoro de Beza, que fue el sucesor de Calvino, y era el teólogo por excelencia de Calvino, y él estudió bajo la dirección de Teodoro de Beza en Ginebra, que era la cúspide del pensamiento teológico calvinista. Él vuelve a Holanda como prominente teólogo y va a Ámsterdam, y allí se hizo muy famoso. De hecho, se le concedió uno de los púlpitos de una de las iglesias más reconocidas de Ámsterdam. Y desde luego, cuando se conoce que él estudia en Ginebra, que estudió bajo la dirección del segundo patriarca del calvinismo, Teodoro de Beza, se le solicitó que atacara la doctrina de Dirk Korn, quien había atacado las doctrinas calvinistas, sobre todo la doctrina de la predestinación. Es decir, cuando él llega y dice, oye, ¿quién mejor que tú para meterle mano a este individuo que está hablando mal del calvinismo? Y desde luego, Arminio solicita toda la documentación teológica de Dirk y se pone a estudiarla. La comparó con las escrituras, la comparó con la doctrina de la iglesia apostólica primitiva, la comparó con varios de los principales teólogos, y desde luego, ya siendo profesor de teología de la Universidad de Leiden, Arminio empieza a tener una crisis de conciencia. Mira. Eso la pasa mucho. Fue convencido. Y es que descubre que Discón tenía planteamientos que él no podía refutar. Entonces
ya siendo profesor de la universidad, termina diciéndole a los estudiantes en la universidad: este señor tiene razón en lo que dice, yo no lo puedo contradecir. Desde luego, esto se está dando en Holanda. Cuando esto se da en Holanda, hay otro profesor universitario que es calvinista a ultranza, que se llamaba Francisco Gomaro. Y Francisco Gomaro, cuando supo que en lugar de enfrentar a Dijk, le estaba dando la razón, entonces él agarró el pensamiento teológico calvinista y se convirtió en el paladín de la doctrina calvinista en Holanda. Claro, así estaban las cosas cuando finalmente los argumentos de Arminio entonces empezaron a tener un nombre que derivaba de una nueva doctrina: el arminianismo. Y desde luego, de ahí en adelante, empezó a decirse que la antítesis del calvinismo era la enseñanza de Arminio. Porque Kirk era un predicador, pero no tenía los dotes del teólogo. Quien tenía los dotes del teólogo era Arminio. Y desde luego, pues el enemigo más fuerte del calvinismo era Arminio, porque a fin de cuentas las credenciales de él podían avalar con mucha fuerza lo que él dijera a favor de Kirk. ¿Dónde era que estaba el desacuerdo? ¿En dónde radicaba el desacuerdo de Arminio y de Calvino? Mire, realmente el desacuerdo no era la predestinación. Mucha gente se ha equivocado con esto y piensan que el desacuerdo es la predestinación. Esto me hace recordar que yo, pues unos pastores amigos míos que son calvinistas, 3 de ellos, estudiamos juntos en el seminario, un día vinieron aquí y entraron a la oficina a conversar conmigo sobre el tema del calvinismo. Claro, 2 de ellos calvinistas y 1 arminiano. Entonces me dijeron: mira, Moisés, como tú mantienes una postura más imparcial, nosotros queremos discutir esto aquí contigo y después queremos conocer tu opinión. Y el primero, pues obviamente hizo toda su ponencia en favor del calvinismo, y cuando terminó le dije: mira, realmente yo creo que tú tienes razón en lo que postulas. Entonces vino el arminiano y me dijo: no, es que todavía tú no has escuchado mi planteamiento. Y claro, obviamente pues él hizo su planteamiento, y después que terminó yo lo miré y le dije con toda honradez: a mí me parece que tú tienes muchísima razón. Entonces vino el tercero, que es mi mejor amigo, que es el pastor con el que yo me iba a comer del seminario, y me dice: eso es lo que a mí no me gusta de ti. ¿Tú ves? Tú le das la razón a todo el mundo. Mira, chico, tú no te das cuenta que este tiene una posición totalmente distinta a la de este otro. ¿Cómo rayos tú vas a decir que los dos tienen razón? Y digo: ¿sabes qué? Tú tienes la razón. También te la doy a ti. Porque a fin de cuentas, todo el montaje calvinista y arminiano está hoy, el montaje calvinista y arminiano está ausente de sus fundadores. Eso es como que alguien ahora reinterprete a Muñoz Marín y otro reinterprete a don Luis Aferré y digan cosas que ninguno de los dos dijo, pero como ninguno de los dos está vivo para refutarlo, pues entonces se crean unas nuevas doctrinas políticas de lo que dijo Muñoz que nunca dijo y de lo que dijo Ferré que nunca dijo. Eso es precisamente el gran problema del calvinismo. Por eso yo soy calvinista y arminiano, porque yo estoy seguro que Calvino y Arminio, si se hubieran sentado los dos, hubieran dicho: tú y yo estamos hablando de lo mismo. ¿Y cuál era la diferencia entre la predestinación? ¿Qué pensaba uno? Ok, ahí vamos a ir. Mira, lo que se discutía a base de la predestinación era que